días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Qué gusto, de verdad, qué placer compartir esta hora completa, además en vivo y en directo. Nosotros vamos en vivo y en directo los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía. Si usted está viendo nuestra repetición, pero también desean contactarse con nosotros, escribirnos, tal vez adquirir información sobre los invitados que hemos tenido, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Y si nos está viendo en este momento en vivo y en directo y también se quieren contactar con nosotros, pues lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Nos ven por nuestra página de internet o nos ven por nuestra aplicación para celulares, Canal 14 Cali, o nos ven por Facebook Live desde el Facebook de Canal 14. Hay muchas opciones para ver nuestros programas, para ver Cuerpo Vital y la buena programación del Canal 14. Hoy vamos a hablar de endometriosis, me gusta mucho el tema, vamos a saber estos síntomas, vamos a conocer la forma de realizar un diagnóstico claro, verdadero, y por supuesto hablaremos de esos tratamientos. Está con nosotros la doctora Alba Lucía Mondragón, ella es ginecóloga y obstetra y es especialista en cirugía ginecológica laparoscópica del Centro Médico Imbanaco. Doctora Alba Lucía, pues qué gusto tenerla nuevamente en nuestro programa, bienvenida. No, gracias a ti por la amabilidad de poder venir con ustedes a llevar y traer conocimientos y difundir conocimientos dentro de la población general, dentro de nuestras mujeres, dentro de nuestros hombres, en general con toda la población. Gracias, doctora, a usted por aceptar esa invitación y conversábamos un poco, ¿no? Digamos, la endometriosis de la que vamos a hablar el día de hoy es bastante frecuente, es decir, hay muchas personas, muchas mujeres que tienen, digamos, esta patología y están mermadas en su calidad de vida. Claro que sí, es una patología muy, pero muy frecuente, más de lo que uno se imagina, y a veces, muchas veces subdiagnosticada, o sea que la mujer tolera sus molestias sin realmente saber qué tiene, y a veces dejan avanzar el problema a situaciones bastante graves, muy comprometedoras para la salud y para la reproducción de la mujer. Imagínense, por eso hoy en nuestro programa muy pendientes, mujeres, madres de mujeres, para que sepan de verdad entonces cuáles son estos síntomas. Como lo ha dicho la doctora, muchas tal vez lo tienen, la presentan, digamos, la endometriosis, y están sin el diagnóstico y por lo tanto sin el tratamiento. Doctora, digamos entonces, ¿qué es endometriosis? Endometriosis es una enfermedad que consiste en que el endometrio, que es la parte interna del útero, lo que se convierte en sangre cuando uno menstrua, que es un tejido que usualmente entre una menstruación y otra, es un tejido que crece, hace como un colchoncito y se prepara para un embarazo, y cuando no hay embarazo se destruye y se convierte en sangre. Ese tejido se llama endometrio. Y la endometriosis consiste en que ese tejido se sale de allí, de donde tiene que estar normalmente, y se sale a otros sitios del cuerpo donde no tiene por qué estar, pero él tiene los mismos receptores, o sea, él cumple las mismas órdenes que el otro tejido interno. Entonces él cada mes crece y desde luego si está en otro sitio pues no tiene por dónde salir, y al otro mes vuelve y crece, vuelve y crece, vuelve y crece, y entonces va formando dentro de los órganos internos unas masitas. Primero son unas manchas, después unas masas, y eso va produciendo adherencias y produce unos bloqueos y unas masas en la pelvis. Puede estar en la vejiga, puede estar en los ovarios, puede estar en el recto, puede subirse al diafragma, bueno, en cualquier parte del cuerpo. Porque entonces, doctora, se sale, digamos, migra, pero se comporta igual adentro y afuera. No se sabe exactamente si migra o si es que hay puntos desde que uno nace que tiene esas mismas características del tejido. O sea, es una teoría que no está clara, pero es simplemente un endometrio en donde no tiene que estar. Y igual, crece cada mes y menstrua, o sea, se convierte en sangre. Y como esa sangre no tiene por dónde salir, entonces va produciendo adherencias y va produciendo acumulación de sangre, de detritos de sangre, dentro de los órganos donde está. Por ejemplo, si está en la parte de atrás del útero, entonces va formando allí unas adherencias, o sea, se pega, y lo que hay atrás del útero
es el colon y el recto. O si se adelante que está la vejiga. Entonces se implanta en la vejiga y también produce nódulos allí. En los ovarios, entonces puede producir masas en el ovario, produce unos endometriomas, que así se llaman los tumores de la endometriosis en el ovario, que pueden llegar a tener unos dimensiones bastante grandes. Doctora, cuando uno escucha tumores, digamos, eso lo asusta a uno muchísimo, masitas, tumores. ¿Es una enfermedad benigna la endometriosis? Qué buena pregunta, porque hay algunos autores que consideran que invade como un cáncer y que incluso las complicaciones son más severas que las de un cáncer porque invaden, pero no es maligno. O sea, no es realmente un cáncer, pero tiene las características de invadir. Y a veces ese tejido, la multiplicación es tan grande que invade el colon, el recto, las estructuras adyacentes, la vejiga, los ureteres, que es por donde uno tiene que evacuar la orina. Entonces eso se va tapando y llegan a producir unos problemas realmente severos en la mujer, muy graves. Que ya los vamos a profundizar y los vamos a ahondar. ¿Quiénes, doctora, usted ahorita nos decía, es que es muy frecuente, pero finalmente hay factores de riesgo? Es decir, ¿quiénes pueden presentar endometriosis o padecer endometriosis? Cualquier mujer puede tener endometriosis, básico es ya. Pero si en la familia ha habido alguna mujer con endometriosis, aumenta la posibilidad. O sea, si tu mamá, si tu hermana tiene endometriosis, hay que estar un poquito más pendiente. Pero así, aunque no tengas absolutamente nadie en la familia con un antecedente de endometriosis, si tú tienes el síntoma importante principal de la endometriosis, que es dolor, tú tienes que buscar la posibilidad de que tengas una endometriosis. O tu médico está en la obligación de hacerte los exámenes necesarios para poder descartar que tengas esta enfermedad a tiempo, antes de que tus órganos reproductivos se pierdan, que eso es desafortunadamente lo que pasa en muchas de nuestras mujeres, que ya cuando llegan buscando un embarazo y no han podido, entonces se les hace el examen gold standard, que es la laparoscopia, cuando ya de pronto ya no hay nada que hacer. Entonces es muy triste. Mucha atención, porque, doctora, usted lo nombró, dolor, pero quiero que hablemos qué dolor, qué tipo de dolor, si digamos hay niveles o digamos de la endometriosis, niveles de la enfermedad y por lo tanto niveles de dolor. El dolor principal, o sea, el signo de la endometriosis es el dolor que inicialmente comienza asociado a la menstruación. Es decir, como un cólico menstrual. Exacto, como un cólico menstrual. Eso a veces confunde porque muchas mujeres tenemos cólicos menstruales, entonces, sobre todo en la adolescencia. Entonces, a veces se dilata la posibilidad del diagnóstico porque la abuelita le dice, no, es que eso es el cólico, a mí también me dieron. Mi mamá, no, eso también me dieron. No, a mi tía le dan, a todo el mundo le dan cólicos. Entonces, se descuida la posibilidad de hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el cólico, digámoslo, fisiológico normal? ¿Y cuál es el cólico de la endometriosis? Entonces, el cólico y el dolor de la endometriosis es el que no se mejora cuando tú tomas anticonceptivos y tomas analgésicos. Entonces, si por ejemplo tú eres una mujer de 18 o 20 años, pongámosle, y desde que menstruaste has tenido unos cólicos y van subiendo, tu ginecólogo, tu médico te manda un tratamiento con anticonceptivos y droga para el dolor. Si se te quitó, entonces puedes estar un poquito tranquila. Entonces, bueno, posiblemente sea los cólicos menstruales fisiológicos, casi fisiológicos, normales, entonces no hay problema. Pero si tú tomaste ese medicamento y seguiste con dolor, laparoscopia. Si de pronto ese dolor, en lugar de estar estable todo el tiempo, se va aumentando y cada vez el dolor de los cólicos menstruales es cada vez más severo, o ya pasa la menstruación y sigues con dolor, o te da dolor antes de la menstruación, o en cualquier momento, o comienzas a tener dolor cuando tienes las relaciones, porque claro, al tener la relación se mueve el útero y entonces se tocan los implantes de endometriosis y produce dolor. Entonces, eso son campanitas de alerta que te hacen consultar a tu médico y muchas veces exigirle a tus entidades de salud de que posiblemente tú tienes un problema grave y que necesitas
el examen diagnóstico gold standard que se llama laparoscopia. Doctora, es triste, ¿no?, que muchas mujeres se aguanten, digamos, estos dolores, porque sí, porque usted lo dijo ahora, piensan que es normal y le han dicho que es normal. Claro, porque hay una concepción en nuestro medio de que nosotros las mujeres como que la reproducción es dolorosa y que tenemos que aguantar, y hay como esa concepción de que la mujer aguanta. Entonces, no, eso es algo que nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza. Entonces, si tú tienes unos cólicos menstruales que no se te calman con esto que yo les dije, tienes que buscar ayuda antes de que la endometriosis se riegue y esté por todas partes de los órganos pélvicos, y cuando ya de pronto la posibilidad de embarazo sea muy complicada y tengas que llegar a procedimientos quirúrgicos grandes o de pronto a procedimientos de reproducciones asistidas porque tus órganos se perdieron. Y esto no tiene edad, o sea, yo he visto mujeres de 16 años con endometriosis severas que menstruaron a los 12, 13 años y consultaron a todos los médicos y no, eso es normal, su abuelita le dio, tómese esta pastillita y ya. Y cuando llegan a uno ya remitidos porque ya no aguantaron más, endometriosis severa, con todos los órganos totalmente perdidos para reproducción. Entonces le da a uno mucha tristeza porque dentro de nuestra historia personal, todas las mujeres queremos ser madres. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a que perdemos esa posibilidad de embarazo, pues es un golpe para nuestra autoestima, para nuestro afecto, para nuestro proyecto de vida, porque a veces las relaciones personales también se dañan, son mujeres con dolor y que permanentemente entonces están amargadas porque les duele, les duele en el trabajo, entonces las relaciones también interpersonales son incómodas, en la relación de pareja más, porque entonces la relación sexual se vuelve una tortura, entonces ya se evita la relación, se espacea el tiempo de la relación, entonces eso comienza a tener roces en la relación. Bueno, es toda una catástrofe dentro de la vida personal de una mujer, y sobre todo porque es una enfermedad que no se cura. No se cura, doctora. Hay que mantenerla entonces que controlada, tratada. Correcto. Entonces, la idea es detectarla a tiempo para controlar los avances de la enfermedad, ¿cierto? Y tratarla toda la vida y vigilarla toda la vida, que es otra de las cosas que las mujeres que tienen endometriosis a veces no son conscientes, porque a veces se les opera, se les hace su primer laparoscopia, mejoraron el dolor y no continuaron tratamiento y se olvidaron. Y vuelven a los 5 años otra vez, o con recidiva de la endometriosis, o ya buscando embarazo, y resulta que no se pudo. Entonces, no, hay que ser conscientes que eso es una enfermedad con la que toda la vida uno va a convivir y que toda la vida hay que estarla vigilando, y es como aprender a llevarla para que no avance y para las lesiones que vayan apareciendo, irlas tratando para, primero, conservar una calidad de vida, segundo, para conservar un deseo reproductivo normal, ¿cierto? Una vez que se tenga su deseo reproductivo satisfecho, o sea, que se haya tenido los hijos que se quieran tener, entonces allí quedaría el factor dolor, mirar el dolor, cómo quedó, si el dolor es tolerable, y si de pronto el dolor no es tolerable y reincide, pues entonces hacer sacar lo que está allá adentro para poder tener una calidad de vida saludable, un desempeño social saludable, un desempeño de pareja saludable. Claro, nos ha dicho muchas cosas importantes, doctora, que por supuesto hay que profundizar sobre ella, pero después de la pausa, ya la escuché, doctora. Entonces, una mujer, porque además es que esto se escucha muchísimo, si usted tiene endometriosis, tal vez nunca pueda tener hijos. ¿La ha escuchado entonces? Sí se puede, y eso nos lo contesta después de la pausa para comerciales, sí se puede, si se tiene endometriosis, tener hijos. Me imagino que si es diagnosticado a tiempo. Todo eso lo haremos después de la pausa para comerciales. Ya regresamos.
Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo. Hoy hablando de endometriosis con la doctora Alba Lucía Mondragón. Ella es ginecóloga y obstetra, ella es especialista en cirugía laparoscópica ginecológica del Centro Médico Imbanaco. Su consultorio 905 Torre A, 558-6776, su teléfono fijo, y su celular 315-566-7789. Para inquietudes después de nuestro programa, allí en esos números, en el consultorio 905 de la Torre A del Centro Médico Imbanaco, está, digamos, disponible para todos ustedes. Doctora Alba Lucía, hablábamos un poco antes de irnos a la pausa para comerciales sobre, y le decía que le iba a hacer esta pregunta, sobre la posibilidad de ser madre cuando se tiene endometriosis, porque a muchas personas, y muchas han escuchado, si usted tiene endometriosis, ya tal vez no pueda ser madre. Es un problema realmente serio de fertilidad y es una de las enfermedades más enigmáticas para el problema de fertilidad, porque no depende directamente de la cantidad de adherencias que se tengan. O sea, intervienen en dos partes. Una, el bloqueo que se produce por las adherencias, desde luego, pero el tejido en sí de la endometriosis, allí ectópico, produce una serie de sustancias dentro del cuerpo, dentro del peritoneo, que es donde está, que inhiben el embarazo. Entonces, actúa en forma casi, digámoslo, invisible, o sea, no se ve, y uno encuentra a veces estas mujeres con infertilidad y les hace la laparoscopia y con unos implantes pequeñitos que uno dice es un nivel 1 de endometriosis y no se embarazan por esas sustancias que se producen allí. Y desde luego, si la mujer tiene otro factor de infertilidad y tiene endometriosis, el pronóstico, o sea, la posibilidad de embarazo baja. En las fertilizaciones in vitro también baja, o sea, todo disminuye cuando la mujer tiene endometriosis, porque hay unos fenómenos bioquímicos en esos tejidos que, fuera de que son visibles al ojo humano, alteran la fisiología normal de la fertilidad. Claro, ahondemos, doctora, en causas de la endometriosis. Bueno, es enigmático, o sea, todavía no hay a nivel mundial ninguna investigación certera que nos diga por qué. Hay una parte hereditaria que ya la nombramos, hay otras partes que la asocian mucho con algunos problemas inmunes y la cultura de la persona. Entonces se habla de la dieta, del estado de ánimo, estas cosas que son efímeras, algunos bioquímicos en la alimentación, cosas externas, conservantes, etcétera, la tranquilidad, el estado de ánimo, todo eso afecta y está asociado. Por eso muchas de estas mujeres tienen personalidades especiales, que uno las ve estrictas, ordenadas, compulsivas, bueno, unas personalidades especiales, y allí va la endometriosis. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque todas las mujeres cuando menstruamos, botamos la sangre hacia vagina, listo, pero por las trompas también hay un reflujo. O sea, la sangre entra hacia adentro. Y esos detritos, esas células, el propio organismo las destruye y las barre. Entonces se postula que hay interno dentro de nuestro organismo, en estas mujeres, algo que no deja que se destruya esas células que normalmente se tienen que limpiar. Es como pasar la escoba y limpiar. Entonces ese mecanismo está alterado y entonces esas células que cayeron allá adentro no se destruyen, se quedan allí y entonces comienzan a multiplicarse y se implantan. Esa es una de las teorías grandes y en eso se está investigando mucho, son las líneas de investigación grandes que hay. Por esa misma razón, entonces, cualquier problema que aumente el reflujo de la sangre hacia la cavidad puede aumentar la posibilidad de endometriosis. Por ejemplo, si te hicieron una cirugía en el cuello y quedaste tapadita o tuviste una inflamación y no te la trataste bien, entonces la sangre menstrual no puede fluir bien hacia vagina, entonces es más la cantidad de sangre que sale hacia la cavidad abdominal, entonces la posibilidad de que eso se implante es mayor. Entonces, esa es una de las cosas. Si, por ejemplo, tuviste una obstrucción vaginal, una malformación, por ejemplo, una niña joven
que no menstrua tiene una amenorrea primaria, que así se llama, porque tiene una malformación en la vagina, un himen imperforado, por ejemplo, o un tabique. Entonces esa sangre se va saliendo hacia allá y entonces se implanta y entonces comienza a producir masas y aumenta la posibilidad de endometriosis. Wow. Entonces, por eso es muy importante estar pendiente de nuestro flujo menstrual, o sea, de que se drene bien la sangre, aparte de controlar todos estos factores emocionales asociados con la parte de la endometriosis. Sí, sí, doctora, la escucho y sí es bien enigmático, ¿no? Digamos, porque son muchos aspectos que hay que tener presentes y en cuenta, y digamos que pueden ser causantes de una endometriosis. Hemos hablado, doctora, de los síntomas y hemos hablado del dolor, digamos, dolor pélvico, digamos, como si fuera un cólico menstrual, dolor en la relación sexual, pero hay muchos otros síntomas, digamos, que están allí cuando una endometriosis aparece, que están allí y que afectan a la mujer. Claro, entonces, como dependiendo del sitio donde se haya implantado. Entonces, por ejemplo, si se implanta en la vejiga, la mujer, el síntoma puede ser molestias para orinar y se asocia con otra enfermedad que se llama cistitis intersticial. Entonces, la mujer puede tener unos cólicos o un dolor muy leve, digamos lo que parece como casi normal, y tener la principal sintomatología, la urinaria. Entonces, molestia para orinar, ardor cuando orinan, que se pueden confundir con infecciones urinarias y no hacer el diagnóstico. En el recto, por ejemplo, en los nódulos en el recto, entonces la mujer puede sentir dificultad para defecar, dolor cuando va a hacer la defecación, o las heces delgaditicas, o sea que el bolo de la defecación no es grande, normal, sino que como una tirita y que le cuesta trabajo. Entonces eso nos está hablando de que se está obstruyendo ese canal por donde tiene que pasar la materia fecal. Doctora, ¿es cierto que, digamos, una mujer con endometriosis puede también tener problemas en su piel, en sus uñas, en su pelo? ¿O eso, digamos, no tiene relación con la endometriosis como tal? No, esa sí no tiene relación. No. Su pelo, o sea, eso no afecta en absoluto. O sea, si tiene problemas en el cabello es otra cosa. Ya. ¿No tiene nada que ver entonces con que sufra de endometriosis? No. No, por ejemplo, digamos, trabajo ovárico o algo allí. No. Trabajo. Del ovario, de sus óvulos, de soltar, digamos, diariamente o mensualmente sus óvulos, eso ahí no tendría nada que ver, doctora. Con la ovulación sí se altera, pero se altera por nivel local, ¿ya? Porque si se afecta el ovario por endometriosis, entonces puede que se dañe el ovario y altere la producción del óvulo. Pero las hormonas en sí están normales. O sea, por ejemplo, una mujer que no tenga afectado el ovario, ¿ya? Que digamos tenga inicial, por lo menos en una etapa inicial. Claro, que tenga las adherencias en otro sitio, en el recto, la vejiga, o sea, cualquier otra parte donde no sea el ovario, su función hormonal va a estar normal. Por eso sigue menstruando normal, a menos que el ovario se afecte y localmente, o sea, y por lesión del ovario en sí, se alcance a alterar. Pero pues en general la función hormonal está normal. Es normal. Quiero que hablemos, doctora, del diagnóstico en sí entonces de la endometriosis, que además nos lo ha nombrado, digamos, con la laparoscopia que se hace hoy en día. ¿Cómo es este diagnóstico, digamos, y qué tan sencillo o complejo podría ser diagnosticar la endometriosis en las mujeres? Bueno, el gol estándar, es el diagnóstico ideal, es la laparoscopia. O sea, tú no puedes decirle a una mujer que tiene endometriosis si no le has hecho la laparoscopia, porque es visual, se ve, puedes sospecharlo y hasta de pronto en una ecografía puedes mirar una masita en el ovario que tiene una característica especial de vidrio esmerilado, pero hasta que tú no entres con la laparoscopia y la ves con tus ojos, no puedes tener la seguridad. Desde luego tú vas a resecar, vas a limpiar, digámoslo así, esas partes, las mandas a patología y en patología no van a reconfirmar el diagnóstico. Entonces el diagnóstico es eminentemente visual. Hay otras ayudas diagnósticas que nos pueden ayudar a mirar el panorama de lo que podamos encontrar, como son la resonancia magnética, en la cual se miran, ¿cierto?, las zonas, sobre todo cuando es endometriosis avanzada, y el compromiso que tiene la endometriosis
en las paredes de los órganos vecinos, en el recto. Hay una ecografía especial también que se puede hacer, que se hace a través del recto, que es también para mirar todas estas sombras, para una clasificación de la endometriosis profunda avanzada. Pero son más que todo ayudas diagnósticas para localizar el grado del problema de la enfermedad y plantearse las cirugías correctivas. Por ejemplo, si tú tienes una endometriosis profunda que tiene comprometido el recto, el colon, entonces tú necesitas mirar todas estas estructuras para cuando tú entres a una cirugía avanzada de la laparoscopia, tú entres con todas las herramientas que necesites. Necesitas resecar colon, entonces tiene que haber un experto en manejo del colon por la laparoscopia. Si el ureter está comprometido, o sea, la desembocadura, tú tienes que tener a mano, ¿cierto? O saber, o tú mismo como especialista en endometriosis, dominar la técnica quirúrgica del ureter o tener a mano un urólogo que maneje la parte laparoscópica del ureter para poder, en caso de que la endometriosis haya comprometido un pedacito, entonces se puede hacer la resección y volverlo otra vez a unir. O sea, son cirugías bastante complejas, porque los tejidos infiltrados por endometriosis no son fáciles de visualizar, pierden la anatomía porque es una invasión, entonces a veces hay que resecar partes, entonces partes del ureter, a veces trompas, ovarios, total, partes del intestino, el apéndice, incluso a veces hasta entrar en vejiga, hacer resecciones de vejiga, o sea, son cirugías de alta complejidad. Pero eso pasa, doctora, cuando, digamos, se ha dejado avanzar la enfermedad, es decir, ¿ella tiene una evolución más bien lenta o una evolución rápida? Muy buena pregunta, porque la evolución es individual. O sea, desde luego, desde que comienzan los dolores hasta que está en un grado 4, que es como lo más avanzado, pasa un tiempo, pero cada mujer tiene su propia velocidad. Hay mujeres, sobre todo las que son endógenas, o sea que es porque es tejido ectópico allí que no es tan hereditario, sino que salió en muchas partes, la rectovaginal, la profunda, que nosotros decimos la endometriosis profunda. Entonces, progresa muy rápido y vuelve y crece también muy rápido. O sea, hay mujeres que se operan una laparoscopia y al año están otra vez con dolor, y otra laparoscopia y a los 6 meses otra vez con dolor. O sea, es terrible. Claro, un crecimiento rápido. Rápido. Mientras que hay otras que uno les hace su laparoscopia en edad joven, una endometriosis leve, las opera, les hace su tratamiento y nunca más, y después tienen sus hijos normales. Entonces es una enfermedad que, se la escuché yo a un autor, es muy enigmática, es impredecible. Entonces uno tiene que pensar en vigilarla como si fuera la peor, y si es la mejor, bienvenido sea, pero pensar que de pronto pueda ser muy agresiva para poder controlar los cambios y para poder tratar a tiempo las lecciones y evitar que la mujer pierda sus facultades de reproducción. Es cierto, doctora, la escucho, y enigmática, digamos, esta patología y esta enfermedad. Y ya después de la pausa, seguimos ahondando en nuestros tratamientos, doctora, y también entonces reiterar que las mujeres tenemos que estar muy pendientes, digamos, de estos síntomas y de estas manifestaciones y acudir para que inmediatamente se sepa si se tiene o no se tiene endometriosis y desde el principio se reciba el tratamiento. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en vivo y en directo, hoy hablando de endometriosis con la doctora Alba Lucía Mondragón, ginecóloga y obstetra, especialista en cirugía ginecológica laparoscópica del Centro Médico Imbanaco, su consultorio 905 Torre A. 558-6776, 558-6776, su teléfono fijo y su celular 315-566-7789. Ahí en pantalla ustedes están viendo estos datos por si desean ampliar información
adquirir más información después de nuestro programa. Y lo hemos dicho, doctora, desde el principio del programa cuando iniciamos, es una patología, la endometriosis es una patología que afecta mucho la calidad de vida de la mujer porque su principal síntoma es el dolor y es un dolor que se confunde con un cólico menstrual. Entonces, ese llamado tiene que quedar, digamos, aquí bien claro, doctora, y es que la mujer, si tiene dolor mensualmente, cada vez que va a venirse la menstruación, si es un dolor de unas características especiales, hay que acudir. Hay que acudir y sobre todo si no se mejora con los tratamientos tradicionales, si se toma anticonceptivos y droga para el dolor y no mejora, hay que acudir para una laparoscopia. Y desde luego, si hay dolor por fuera de la menstruación. Es decir, que no tiene nada que ver, digamos, en ese momento. No es que se le vaya en ese momento a venir su menstruación, no. Es si viene, va en otro momento, va en cualquier momento ese dolor. Exacto, si fuera de tener dolor con la menstruación, porque debe tener dolor usualmente con la menstruación, pero si fuera de ese dolor se prolonga después de la menstruación o duele sin menstruar, porque ya hay adherencias, por ejemplo, con el coito, con las relaciones, o al tener la micción o al hacer la deposición, entonces, ojo, allí hay un signo de alarma, entonces se debe hacer la laparoscopia. Y tanto, digamos, uno la escucha y sí puede afectar muchísimo la calidad de vida. Nos hablaba un poco de los tratamientos, pero entonces, doctora, hablemos de estos tratamientos cuando se detecta endometriosis. Y me imagino que dependerán si se hace un diagnóstico oportuno, así o sea, ya se hace un diagnóstico cuando ha avanzado. Depende más que todo del deseo de la reproducción, o sea, porque los tratamientos son completamente distintos. Entonces, si la mujer, independiente del grado de la endometriosis, quiere embarazo inmediato, entonces el tratamiento es uno, porque va enfocado rápidamente a que esa mujer se embarace. Y el otro es, si esa mujer en ese momento no quiere embarazo, sino que su molestia es solamente el dolor, pero quiere conservar su reproducción para después, para el futuro. Ahora la mujer está esperando mucho para embarazarse porque quiere organizar su vida profesional, etcétera, etcétera. Entonces, si la mujer en ese momento, después de la laparoscopia, quiere embarazo, entonces durante la laparoscopia se hace una limpieza, o sea, se quitan todos esos implantes y se prepara, entonces ese mismo es el tratamiento. Se esperan 6 meses con coitos en las fechas fértiles y si en 6 meses no se ha embarazado, inmediatamente debe referirse para un estudio y tratamiento especial de fertilidad, usualmente con inseminaciones o reproducción asistida. No se debe dejar pasar mucho tiempo y en estas pacientes no se debe dar tratamiento hormonal para supresión. Eso es lo importante. Entonces, esa es la que se quiere embarazar. Segundo, si la mujer no quiere embarazo ahora, sino que su molestia es dolor, entonces una vez que se haga la laparoscopia y que se opera la laparoscopia en ese momento de la cirugía, se tiene que hacer tratamiento farmacológico, o sea, se tienen que dar medicamentos. Y los medicamentos dependen del grado de endometriosis que se encontró. Pero siempre debe ser medicada. Entonces, vamos a suponer que se encontró una endometriosis muy severa. Entonces, allí el arma farmacológica tiene que ser muy fuerte. Y la idea de las armas farmacológicas es suspender la menstruación. Porque como depende de cada vez que menstrue que ese tejido se vaya regenerando nuevamente, entonces el tratamiento es no menstruar, o sea, dejar a la mujer prácticamente en menopausia. Pero, y ahí le pregunto, doctora, ¿pero en menopausia solo porque no menstrua o en menopausia con todos estos síntomas y, digamos, consecuencias? Correcto, sería una menopausia artificial. Entonces, sí tiene las consecuencias, entonces son medicamentos muy fuertes, inyectables, que te ponen en menopausia. Tú te sientes en menopausia y te dan calores y se sube de peso, la vagina se seca. ¿Por qué? Porque se trata de inhibir, o sea, de dejar ese tejido endometrial completamente quieto, o sea, en silencio. Y eso se llama menopausia, dejarla sin hormonas. Entonces, a veces el tratamiento es más molesto, a veces, que la enfermedad. Pero eso es, y algunas mujeres no lo toleran incluso, porque los efectos son muy grandes. Otras sí lo toleran, entonces eso es en caso de tratamientos de endometriosis muy avanzada. Entonces, este tratamiento se hace
temporal, o sea, no puede ser permanente. Son tratamientos cortos precisamente por todos estos efectos colaterales. Y posteriormente se va cambiando el medicamento, o si el grado de la endometriosis es menor, por otros medicamentos que tengan menos efectos colaterales. Entonces puede venir desde medicamentos orales, ¿ya? Estos medicamentos fuertes que se llaman análogos, en este momento ya salieron en Estados Unidos también orales, aquí todavía en Colombia no han llegado, están subcutáneos, intramusculares, pero hay también orales ya en Estados Unidos. En nuestro medio, los orales son de una generación menor, o sea que son menos fuertes, o sea, menos efectivos. Y los efectos entonces colaterales también son menores. Pero se trata siempre de que la mujer no ovule, que la mujer no menstrue o que la menstruación sea muy escasa. Entonces se pasa de estos medicamentos grandes a otros en los cuales, que son hormonas, te van a poner a menstruar cada 6 meses, ¿ya? O a veces cada 3 meses, dependiendo de la severidad de la enfermedad. En ese caso, justamente, doctora, que nos dice, es cuando la mujer, digamos, hay que controlar dolor, síntomas, esas manifestaciones molestas, pero sí quiere quedar en embarazo después. Ese, digamos, es el tratamiento. Ese es el tratamiento. Claro. Y ahí, doctora, cuando se suspende, digamos, este tratamiento farmacológico o este tratamiento hormonal, ¿hay que hacer algo, digamos, o el cuerpo de la mujer ya está listo, preparado para el embarazo? Cuando ya la mujer ha pasado su tiempo de tratamiento, ahora lo importante que yo quiero aclarar es que este tratamiento es permanente, no es que lo hagas 3 meses, 4 meses, 5 meses y no te volvió a doler y lo suspendiste, no. El tratamiento es permanente, el médico nosotros lo que hacemos es ir bajando las dosis, ir cambiando el tipo de hormonas para bajar los efectos colaterales que siempre se presentan, hasta que las dejamos en unos medicamentos muy suaves de mantenimiento durante todo el tiempo hasta que desee el embarazo. Una vez que tomó el deseo del embarazo, entonces ya cambia todo. Entonces hay que hacer una preparación preconcepcional con una serie de exámenes especiales, mirar cómo están en ese momento los órganos reproductivos, que la trompa no se haya tapado y exponerla a embarazo. O sea, que tenga sus relaciones sin protección en las fechas fértiles y esperar poquito tiempo. No se puede dejar, digamos, que vaya avanzando el tiempo, que vayan pasando los meses, porque ahí, digamos, hay problema. Hay que esperar poquito tiempo. Si uno ve que la persona no queda en embarazo, buscar otras alternativas. Buscar otra alternativa. Y tampoco posponer mucho la idea de embarazo, porque la endometriosis, a pesar de este tratamiento que estoy nombrando, la endometriosis puede volver a salir, aún con tratamiento, así es de enigmática. Entonces, yo siempre les planteo, ¿qué proyecto de vida tiene usted referente a tener hijos? Porque es diferente el proyecto de vida de una mujer con endometriosis a una que no lo tiene. Porque usualmente uno puede posponer, dice, bueno, yo voy a hacer mi carrera, voy a comprar una casa, etcétera, y después tengo mis hijos. Entonces, la mujer con endometriosis tiene que de pronto cambiar un poquito. Entonces, no, voy primero a embarazarme, ¿cierto? Aseguro poder tener un hijo y ya después entonces arranco mi carrera profesional o hago mis otras cosas. Porque si de pronto yo espero 10 años o 15 años para comenzar a buscar embarazo, de pronto ya no puedo o tengo que hacer tratamientos y a nosotras las mujeres la fertilidad se nos va. No es como el hombre. Nosotros tenemos una vida reproductiva muy rápida y uno cierra los ojos y ya tiene 35 y los cerró otra vez y ya tiene 38 y cuando de un momento a otro ya no puedo porque el ovario tiene una vida limitada, diferente al hombre. Claro, doctora, y más entonces si se tiene endometriosis, que hay algo allí, digamos, que está afectando, digamos, los órganos, pero también, digamos, está soltando algo que la doctora nos dijo que puede inhibir el embarazo. Doctora, voy a hacer pausa para comerciales y retornamos con la parte final de nuestro programa.
Qué bueno, de verdad que continúen con nosotros hablando de endometriosis con la doctora Alba Lucía Mondragón, ginecóloga y obstetra del Centro Médico Imbaraco. Si ustedes tienen inquietudes, la encuentran en el consultorio 905 Torre A, 558-6776, 315-566-7789. Doctora, y ahorita hablábamos un poco, entonces digamos que este tratamiento o esta forma de hacer diagnóstico es a la vez tratamiento. Con la paroscopia ustedes revisan, hacen diagnóstico, pero de una vez se actúa. Sí, claro. O sea, se confirma y de una vez se trata. O sea, ¿y el tratamiento cuál es? Quitar los implantes. Entonces, lo que se hace es una resección. Se quita toda esa parte interna que tiene los implantes y puede que se utilicen algunas sustancias para cubrir esas zonas que quedaron heridas, digámoslo así, para que no se vuelvan a formar adherencias, y para eso hay unos adelantos muy buenos en la parte quirúrgica, que son unas barreras sintéticas que se colocan en esas zonas. Hay unas, por ejemplo, muy avanzadas que son como unas geles. Entonces, la gel se pasa por un tubito, como un catéter, por uno de los puertos de la laparoscopia y cubre, es como un gel que cubre todas esas zonas que quedaron heridas porque se sacó pedacitos de los tejidos enfermos. Entonces, eso hace como una alfombrita mientras los tejidos normales del cuerpo vuelven y se regeneran y vuelven y forman la piel. Wow, avance, ¿no? Esos son los avances nuevos que hay. Hay unas que son sustancias que son como unas gasitas también, digamos unas gasitas que también cubren esas zonas. Pero los más avanzados son los que están en forma de gel. Hay unos que incluso se pueden esparcir, o sea que es como un spray. Entonces se riega y tapiza todo. Bueno, son una cantidad de adelantos interesantes que hay en cirugía laparoscópica. Doctora, ¿y todo, digamos, todo el tratamiento, diagnóstico y tratamiento de endometriosis es por cirugía laparoscópica? En este momento estamos en capacidad para resolverlo casi todo por laparoscopia. Solamente algunas cosas de cirugía avanzada o los sitios donde no tengan la tecnología suficiente. Porque para esto se necesita una alta tecnología de acompañamiento a la cirugía laparoscópica. Entonces, muy buenos monitores, pinzas especiales, toda una tecnología. Entonces, pero es lo ideal. Si en el sitio donde tú estás no tienes esa tecnología, pues no lo puedes hacer. Tendrás que hacer la cirugía abierta tradicional, que es la alternativa también en donde no haya esta tecnología, pues eso es lo que hay que hacer. Claro. Y decíamos, doctora, que a veces, digamos que se buscan muchas opciones. Por supuesto, se buscan las opciones y la doctora lo ha dicho desde el principio, buscando, digamos, ese desarrollo reproductivo. Es buscar que la mujer, si así lo desea, pueda ser madre. Pero hay momentos en que, doctora, ustedes llegan tal vez a la paciente con endometriosis avanzada o con síntomas y manifestaciones severas, donde hay que decidir por retirar, digamos, todo para quitarle, digamos, ese dolor a la paciente. Sí, claro. Claro, y hemos operado mujeres que han tenido su lucha por la reproducción y no han podido, pero que el dolor es más grande y uno dice, no hay nada más que hacer. Entonces deciden mi calidad de vida y tener un hijo. Entonces, definitivamente, la calidad de vida es mayor y aceptan, incluso en las parejas, sacar todo, y se hacen cirugías de exanteración, que es sacar todo ese tejido, sacar el útero, las trompas, todo eso, y se pierde la posibilidad de reproducción, pero se gana en calidad de vida. Son mujeres que pues, no adoptan porque cambian su estilo de vida y no adoptan un hijo, que es una posibilidad, o se van al camino de adoptar un niño, que es una posibilidad que en este medio pues también se da, y en culturas avanzadas también. Lo dijo desde el principio, la endometriosis no se cura, hay que estar continuamente vigilando a la mujer, así esté recibiendo tratamiento, porque puede reaparecer. Solo en el caso último que nos nombra, digamos, doctora, donde sí se retira, digamos, todos los tejidos,
allí sí es esa tranquila que no va a volver a aparecer, o hasta allí puede volver a aparecer. Qué pregunta tan interesante. ¿Cómo te parece que no? La endometriosis sigue. Incluso hace poquito en el Congreso de Estados Unidos de la AGL mostraron un caso de una mujer, ¿cierto?, que se transformó en hombre. Entonces le hicieron toda su cirugía de reconstrucción, quitaron ovarios, colocaron pues toda tu transformación genital, ¿cierto?, convertida en hombre, pero genéticamente era una mujer y le dieron testosterona, etcétera, y físicamente era un hombre, sin hormonas femeninas, con hormonas masculinas colocadas por su deseo psicológico y con endometriosis. Con endometriosis, o sea, es enigmático. De todas formas es un caso muy raro, pero es como lo máximo. O sea, a pesar de todo esto, de que estaba con hormonas masculinas, Imagínese. le creció endometriosis. Entonces, en la mujer en menopausia, la frecuencia es menor, válido, pero si una mujer tuvo endometriosis en su edad reproductiva y presenta dolor aún en la posmenopausia, hay que estar pendiente de hacer el diagnóstico porque no desaparece. Imagínense, enigmática definitivamente esta enfermedad. Mujeres, a controlarla, digamos, a tenerla desde el principio controlada, si ya se la han diagnosticado, a tener buena adherencia al tratamiento, es decir, no crean que eso es de 2, 3 meses, sino que no son tratamientos largos, a veces de por vida, y a estar en constante vigilancia. Doctora Alba Lucía Mondragón, ginecóloga y obstetra del Centro Médico Imbanaco, gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ti por poder llevar toda esta información a la población general, porque a veces el desconocimiento de la salud nos hace cometer graves errores. Es cierto, gracias por esos consejos. Y mujeres, a no, digamos, esperar si se tiene un dolor pélvico o digamos un dolor durante y después de la menstruación, a consultar inmediatamente, porque ya saben que hay tratamientos. Y si ustedes desean ser madre, pues también se puede si le han diagnosticado endometriosis. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.